Muy buenas a todos, me llamo Skier Cub, soy un youtuber francés y voy a intentar hacer mi primer tutorial en español. Tal y como me lo pidió el usuario que se llama Rodrigo Cherez, te saludo Rodrigo, voy a hacer el tutorial de este cubo que se llama el Square 2. Bueno, aprovecho de mi primer video en español para saludar a unos maestros de cubos en YouTube, como Cubeando, por ejemplo, o Rubica o Del Rubiqueo también. Pues un saludo para todos. Antes de empezar, bueno, os pido disculpas por si creo que voy a hacer un montón de errores de castellano. Y bueno, pido disculpas para esto y espero que me vais a entender bien. Voy a intentar hablar un poco despacito. Y también podéis poner comentarios si veis que bueno, no se entiende nada o no sé qué, o hago demasiados errores. No dudéis en comentar e intentaré la próxima vez hacerlo mejor. Vale, pues vamos a hablar de este cubo y empezar el tutorial. Pues hago este tutorial porque me lo pidió un usuario, pero es verdad también que no he visto muchos tutoriales del Square 2 en YouTube en versión española. Entonces me parece bien intentar explicar mi método de resolución de este cubo, que es muy parecido al famoso Square 1, que todos conocéis, supongo. Mi método de resolución de ese cubo no tiene nada que ver con la clásica manera de resolver el Square 1. Si no sabéis resolver este cubo, el Square 1, pues no es un problema para intentar resolver esto, porque mi método, el método que uso, no tiene nada que ver con los métodos que se usan para el Square 1. Mi método de resolución del Square 2 es un poco atípico, porque normalmente la gente suele reducir este modelo a un Square 1. Es decir, estas dos piezas que se parecen digamos, a esquinas, hay mucha gente que lo van a agrupar, ¿sabes? Para al final tener esquinas formadas por dos piezas y terminar la resolución como si fuera una Square 1. ¿Vale? Yo en mi caso lo que voy a hacer es bastante sencillo, es que voy a colocar una por una cada pieza, empezando por la cara inferior, la cara blanca. Entonces voy a colocar cada pieza una por una y cuando acabo con esta cara hago lo mismo en la segunda. Entonces no tengo nada de reducción a un Square 1 o cosas así. Es bastante sencillo, voy colocando piezas por piezas en una cara y luego en la otra. ¿Vale? Para las personas que no conocen los cubos de tipo Square, bueno, lo voy a correr de esta forma. ¿Vale? Hay solo en el eje vertical hay solo un tipo de rotación, es esta, ¿veis? Es esta, sino por lo demás son rotaciones normales, ¿sabes? Pero en la vertical solo hay esta rotación. ¿Vale? Entonces siempre yo lo voy a correr de esta forma, es decir, si miramos la fila del medio, veis que aquí se ve dividido en dos partes. ¿Vale? Y siempre voy a poner la parte más larga en la parte derecha de la rotación y la pieza más estrecha en la parte izquierda. ¿Vale? O sea, lo puedo correr de esta forma o de esta forma, con el naranja en la parte, bueno, aquí, frente, o la roja. ¿Vale?
con la pieza grande en la derecha. Una última cosa en cuanto a la fila del medio. Solo va a tener dos estados, porque vamos a hacer un montón de rotaciones de este tipo, ¿sabes? Para ir a buscar piezas de la parte superior y ponerlas en la parte inferior o al revés. Entonces vamos a hacer un montón de rotaciones de este tipo. Y en cuanto a la fila del medio, solo va a tener dos estados. Entonces este estado, que es el estado resuelto, ¿sabes? O si no, cada vez que voy a hacer una rotación, va a tener también este estado, es decir, mezclado más o menos. Y si lo hago otra vez, vuelve a lo normal, entonces recupera su estado inicial, ¿vale? Entonces, no nos preocupa mucho, la verdad, esta fila del medio. Puede ser que al final de la resolución todo queda bien en la cara superior y en la cara inferior, pero está destrozada la fila del medio. Y os voy a enseñar cómo se arregla. Pero hay que tener en mente que esta fila no nos preocupa mucho, ¿vale? Vamos a enfocarnos en la capa superior y la capa inferior, ¿vale? Y siempre vamos a coger el cubo de esta forma, ¿vale? Con la parte grande de la derecha y la parte estrecha en la izquierda. Entonces voy a mezclar, se puede mezclar de esta forma, vamos filando, etc. Y seguimos. Y la primera cosa que vamos a hacer es empezar por la capa inferior. Entonces se trata de la capa con pegatinas blancas, ¿vale? Y una vez que terminamos con esta cara, haremos la segunda con las pegatinas amarillas, ¿vale? Entonces lo voy a mezclar y vamos a ver cómo hacemos para empezar con esta cara y luego con la segunda cara. Vale, aquí tenemos el Square 2 en un estado mezclado. Vale, es bastante espectacular. Y vale. Para empezar, vamos a restablecer la fila del medio, ¿sabes? Okay. Bueno, pues si lo veis de esta forma, hay que girar del otro lado hasta que la fila esté bien, ¿vale? De esta forma. Y hemos dicho, por ejemplo, me gusta el rojo siempre enfrente. Entonces con la parte grande derecha, perfecto, y la pequeña pieza en la izquierda de la rotación, ¿ok? Entonces vamos a completar la primera capa, la capa inferior, con pegatinas blancas, hemos dicho, ¿vale? Entonces, para empezar, vamos a empezar por colocar la pieza justo abajo de esta pieza. Es decir, debería ser rojo y blanco, ¿vale? Y entonces se trata de hay dos tipos de piezas. Hay las pequeñas así, ¿veis? Y hay unas piezas un poco más grandes, ¿vale? Esta o esa. Entonces, en este caso, justo abajo de esta pieza vamos a buscar una roja y blanca que podría encajar aquí, ¿vale? Siempre hay que mirar primero en la parte superior si se encuentra ese tipo de piezas. Yo veo aquí una que me puede interesar, que es de color rojo y blanco. Entonces, la otra está aquí, siempre hay dos, ¿vale? Entonces, una de estas dos piezas tiene que ir justo aquí, abajo de estas piezas rojas. Entonces, bueno, no sé cuál, si es esta o si es esa que encaja, pero vamos a probar. Lo que hay que hacer es, porque siempre vamos a hacer rotaciones de este tipo. Entonces, yo quiero recuperar una pieza de arriba y traerla aquí, ¿vale? Por ejemplo, si hago esto, me he llevado esta pieza aquí. Y luego esta pieza la puedo mover y poner justo abajo de esta pieza, ¿vale? Entonces vuelvo como era antes. La pieza que ha bajado era esta. Entonces yo me digo, voy a poner aquí una roja y blanca, como hemos comentado antes. Y entonces esta roja y blanca va a bajar aquí, ¿vale? Entonces hay dos, esta o esa. Voy a intentar poner esta pieza, ¿vale? Aquí, justo a la derecha del eje de rotación.
Entonces hago la rotación, así, ¿vale? Y voy a ver si cuadra aquí. Y se resulta que no es la pieza adecuada. Entonces no pasa nada, vuelvo atrás y la vuelvo a subir. Y voy a buscar la otra blanca y roja, ¿vale? Entonces voy a buscar esta, la coloco aquí, lista para bajar. Entonces la bajo y voy a ver ahora si cuadra. Perfecto, parece que cuadra. Entonces es la pieza correcta. ¿Veis? Vale. Luego si queréis podéis volver aquí a colocar bien la fila del medio. Pero por lo menos hemos conseguido colocar esta pieza. Vale, pues seguimos. Entonces vamos a completar la parte roja. Aquí queremos una pequeña pieza como esta al final, roja y blanca. Entonces no es esta, porque esta es amarilla. Entonces vamos a buscar la pieza de este tamaño con color rojo y blanco. Solo hay una. Vamos a ver si está arriba. Sí, está arriba. Si en vuestro caso, si no se encuentra en la parte arriba, si está aquí, por ejemplo, solo tenéis que hacer una rotación para que traerla en la parte arriba, ¿vale? En mi caso ya estaba en la parte superior, entonces la voy a colocar justo al lado, ¿sabéis?, del eje de rotación. Y si hago esto, entonces se pone muy bien al lado de la otra, ¿vale? Entonces, cada vez que vamos a colocar piezas así que estén bien, las vamos a poner en la izquierda, ¿vale? En la izquierda del eje, ¿vale? Está hecha, perfecto, las colocamos a la izquierda del eje de rotación, ¿vale? Entonces ahora están guardadas por la izquierda, entonces voy a recuperar la rotación para poner aquí bien. Y solo para comprobar, si vuelvo atrás aquí, se ve muy bien que ambas piezas coinciden y encajan perfectamente aquí, ¿vale? Entonces estas dos piezas están hechas. Entonces, como he dicho, siempre ponemos justo a la izquierda del eje de rotación y seguimos. Entonces hemos puesto esta pieza, falta ¿sabéis la última roja y blanca. Entonces la vamos a buscar. Está en la parte superior, entonces la coloco justo a la derecha del eje de rotación y bajo. Y formo este grupo de tres piezas que otra vez voy a aislar en la parte izquierda, ¿ves? Como siempre. Y podemos comprobar, si vuelvo atrás, puedo comprobar que está hecho toda esta parte, ¿vale? Que coincide con la parte roja de la fila del medio, ¿vale? Seguimos, después de rojo, si no sabéis, podéis mirar aquí en esta fila del medio, hay verde, ¿vale? Entonces, voy a aislar estas tres piezas justo en la izquierda de mi eje, y sigo. Ahora voy a buscar una pieza verde y blanca. Hay una aquí, grande, la otra está aquí. Entonces, no sé cuál es, voy a intentar poner las dos en la escala superior, ¿vale? En la escala superior. Entonces, esta pieza ya está y voy a intentar subir esta también, de esta forma. Así tenemos las dos en la capa superior. Una de las dos tiene que ir aquí. Entonces, no sé cuál es, voy a probar con esta, por ejemplo. La pongo justo al lado, a la derecha del eje de rotación, como hemos visto antes, y la bajo. Resulta que no es esta, ¿vale? Entonces la vuelvo a subir. Voy a buscar la otra pieza verde y blanca de tamaño grande y la bajo. Y perfecto, veis, hay continuidad aquí. Entonces es la pieza correcta. Entonces está hecha, la pongo a la izquierda del eje y voy a buscar ahora la pequeña verde y blanca. Entonces arriba está, no está, no la veo, entonces está abajo. Está aquí, ¿vale? Entonces hay que subir esta pieza en la parte superior, ¿vale? Para luego volver a bajarla en su sitio adecuado. Entonces voy a subir, entonces hay que ir con cuidado porque cuando vais a subir esta pieza, como vamos a subir, hay que comprobar. Entonces aquí no, aquí
sí, aquí va a subir. Hay que comprobar que no vamos a romper algo que hemos hecho antes, pero de momento no, está todo bien. Entonces la subo, está aquí. No olvido de volver aquí, ¿sabéis? A colocar mis 4 piezas que ya hemos hecho justo a la izquierda de mi eje. Esta pieza que busco está aquí, la pongo a la derecha, justo a la derecha del eje de rotación. Bajo y se pongo muy bien, ¿vale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 piezas que están bien puestas. Seguimos así hasta la pieza número 6. Entonces nos falta una, la última verde y blanca, que se encuentra, no la veo aquí, está aquí. Entonces la subo, está aquí, ¿vale? La pongo justo a la derecha de nuestro eje de rotación y la bajo, ¿vale? Perfecto, entonces la pongo en la parte izquierda, justo a la izquierda del eje de rotación. Perfecto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas. Seguimos, entonces, si vuelvo atrás para ver el color que hay después del verde es naranja, ¿vale? Entonces vuelvo atrás, aquí, la verde está bien puesta. Entonces buscamos la naranja y amarilla. Pues en mi caso he tenido suerte porque ya está bien colocada. Entonces tenemos una séptima pieza bien colocada. Cuando llegáis a la pieza número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces la 7 la ponemos justo al lado, justo a la izquierda del eje de rotación. Y vamos a proceder de una otra manera para las piezas que nos faltan. Entonces nos quedan 5 piezas, porque en total hay 12 piezas por cara. Entonces, os voy a explicar. Vamos a buscar ahora la pieza naranja y blanca, pequeña. Está aquí, ¿vale? Entonces, como siempre, la coloco aquí, justo al lado, lista para bajar. ¿Qué pasa si la bajo como tenemos la costumbre de hacer? La voy a bajar, perfecto. Se pone muy bien aquí. Pero se ha roto aquí una pieza que habíamos hecho al principio. ¿Veis? Por ejemplo, era esta pieza, la primera, que era, si os acordáis, roja y blanca. Entonces, si bajo esta, se me va a rotar esta pieza que estaba bien puesta al inicio, ¿sabéis? Entonces tenemos un problema. No se puede hacer, no se puede seguir con este método, porque veis que se va a rotar aquí la pieza que está al fondo, la primera que habíamos puesto. Entonces os voy a enseñar un pequeño algoritmo para poner bien esta pieza aquí, naranja y blanca, y no romper lo que hicimos antes, ¿vale? Entonces esto es el algoritmo. Nos ponemos de la misma manera que antes, esta pieza lista para bajar aquí. Hacemos lo siguiente. Entonces, una rotación de este tipo. Arriba voy a la derecha, de esta forma. 1, ¿vale? Vuelvo a subir. Otra vez voy por la derecha en la cara superior de un rango de este tipo. Otra vez una rotación de este tipo. Y esta vez voy por la izquierda en la cara superior de una pieza, un movimiento de una pieza. Y de esta forma, luego. ¿Qué ha pasado? Se ha puesto bien esta pieza y no ha roto nada aquí. ¿Veis? Entonces, a partir de la pieza número 7, hay que seguir este algoritmo, ¿vale? Para ir completando las piezas de la cara inferior. Entonces, siguiente, naranja y blanca. La última que queda está aquí, entonces voy a repetir mi algoritmo, ¿vale? Subo, derecha, subo, izquierda, subo. Se ha puesto bien y
todas las piezas que habíamos puesto están muy bien. Sigo, solo nos faltan los azules y blanco. Entonces, esta, solo voy a comprobar si es la pieza correcta que encaja perfecto. Entonces, lo dejo así y hago mi algoritmo, ¿sabéis? Subo, derecha, subo, derecha, subo, izquierda, subo. ¿Veis? Se ha puesto bien. Entonces la pongo en la izquierda, sigo con la pieza esta, pequeña que está azul y blanco, y hago lo mismo. Subo, derecha, subo, izquierda, subo. ¿Veis? Está bien puesta. Y por fin la última blanca es esta. Subo, derecha, subo, izquierda y subo. Y de hecho, veis que hemos completado toda la capa inferior. Vale. Puede ser también, puede pasar que en algunos casos, ¿sabes? A partir del número 7, cuando vamos a usar cuando usamos el algoritmo que hemos visto, puede ser que a veces el algoritmo rompe de manera temporal, vamos a decir, una pieza que ya hicimos. No pasa nada. A partir de cuando habéis colocado 7 piezas, siempre hay que usar el algoritmo. Y puede ser que el algoritmo rompe una pieza, pero no pasa nada. Vosotros seguís aplicando el algoritmo y veréis que acabaréis completando cada pieza. Entonces, no olvidar a partir de la pieza número 7 siempre usar el algoritmo que hemos visto. Y veréis que vais a completar la cara de la inferior. Vale, ahora vamos a mirar la cara superior. Vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar pieza por pieza, ¿vale? En general lo que hago, porque bueno, tengo un poco de experiencia con este cubo, miro si hay 3 piezas del mismo color que no estén muy lejos cada una. Bueno, eso es opcional, es solo para... Veo por ejemplo que los 3 azules están bastante cercanos. Vale, entonces es para elegir el primer color. Entonces voy a empezar con el azul en este caso. No es obligatorio, pero es para ir un poco más rápido. Voy a empezar para colocar las 3 azules, que me parecen bastante cercanas. Entonces me quedo, lo cojo de esta forma, seguimos con la pieza alargada en la derecha. Y nos vamos a enfocar en las 3 piezas azules, ¿vale? Por ejemplo, estaría bien orientada. Es como si estuviese aquí, ¿sabes? Entonces se ve que está bien orientada, ¿sabes? Entonces, si la pongo aquí, es decir, que voy a buscar aquí la pieza azul y amarillo, ¿vale? Que está, hemos visto aquí, ¿vale? Una vez que esté aquí, luego iré a buscar la tercera pieza azul y amarillo y vendré a colocar esta pieza aquí. De esta forma tendremos las 3 seguidas y solo hará falta de hacer esto para venir a ponerlas aquí, las 3 juntas, ¿vale? Pero no olvidar que hay que empezar con esta cara enfrente para hacer las rotaciones, ¿vale? Por eso que empiezo poniendo el azul aquí mismo, ¿vale? Voy a buscar entonces la pieza pequeña amarilla y azul que está aquí para venir a colocarla aquí, ¿vale? En la continuidad de esta pieza. Os voy a enseñar un algoritmo que es el segundo algoritmo. Al final hay solo 2 algoritmos. Y este algoritmo lo que va a hacer es que si me pongo en esta configuración, con estas 2 piezas, cada una separada por el eje de rotación, va a intercambiar estas 2 piezas. Es decir, esta va a venir aquí y esta aquí, ¿vale? Y nos va a servir, ¿por qué?
porque el objetivo al final es venir desplazando las piezas hasta la posición que queremos. O sea, esta la vamos a intercambiar con esta pieza, ¿vale? Entonces se va a poner aquí. Aquí tendremos la amarilla y azul. Y luego voy a hacer otro intercambio con el mismo algoritmo. Y esta pieza se pondrá aquí. Y es donde queremos que vaya, ¿vale? Es la lógica. Entonces os voy a enseñar este algoritmo. Y vais a comprobar que estas dos piezas, esta y esa, van a permutar. Aquí lo tenéis. Subo. Aquí voy a la derecha, ¿vale? Subo. Aquí voy a la izquierda. Y abajo a la derecha. De esta forma, ¿vale? Subo. Y voy a la izquierda aquí. Subo. ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿veis? Han intercambiado, ¿vale? Y ahora solo tengo que girar de esta forma para intercambiar estas dos piezas y tendremos esta pieza bien colocada al lado de su hermana, aquí. Pero si os fijáis, veis que se ha roto algo en la capa inferior. No pasa nada, porque cada vez que vamos a hacer un número de algoritmos, un número de ocurrencias de algoritmos un número par, va a volver normal. Entonces, si luego otra vez el algoritmo, vais a ver que aquí se va a poner de nuevo bien. Pero ojo, es que siempre hay que quedar así. Es decir, no hay que cambiar, decir, ok, he puesto esta pieza, voy a cambiar y voy a hacer el algoritmo de este lado. No, siempre quedamos en esta configuración. Hemos elegido la parte roja, ¿sabéis? Aquí para empezar. Nos quedamos siempre en esta configuración. Porque si no se va a romper aquí, se va a romper aquí y va a ser un lío tremendo. Entonces, quedamos de esta forma y vamos a intercambiar estas dos piezas. Y vais a ver que ahí volverá bien todo. Entonces hago el algoritmo para permutar estas dos piezas. Subo derecha, subo izquierda y derecha, subo izquierda, subo. ¿Veis? Abajo todo bien. Porque lo hemos hecho dos veces, un número par. Y veis que aquí se ha formado muy bien. Entonces solo nos falta completar con la tercera pieza que es también azul y amarillo, que es aquí. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Entonces ponemos aquí, ¿ves? Cerca del eje de rotación y permutamos, gracias al algoritmo, estas dos piezas. Luego esta pieza estará aquí y hacemos permutación entre esta pieza y esta pieza, luego esta pieza, hasta que esta pieza se coloque aquí, ¿vale? Y siempre, lo repito, siempre vamos a ejecutar el algoritmo en esta configuración, es decir, en este eje, ¿ves? Nunca vamos a cambiar y hacerlo aquí, ¿vale? Vale, ya he completado la parte amarilla, ¿ves? Entonces, una vez que esté completada, ¿ves? La pongo aquí, se pone muy bien. Entonces podemos seguir después por ejemplo, con la roja aquí. Entonces hay que, lo mismo con el algoritmo, hay que ir desplazando las piezas rojas hasta aquí y bien colocadas, ¿ok? Entonces no lo voy a enseñar porque es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, es el mismo algoritmo. Y entonces cada vez que lo hacemos un número del algoritmo 2 veces, 4 veces, 6 veces, aquí se va a poner bien, ¿vale? Entonces hay que seguir con la fila roja, después la fila verde y luego terminamos con la fila naranja, ¿vale? Y os espero al final de la resolución. Vale, he llegado hasta el final y he podido completar mi cara superior, ¿vale? Con el algoritmo. Pueden pasar varios casos. Puede ser que con esto ya está, habéis resuelto el cubo, ¿vale? En mi caso, puede también ocurrir un caso particular, y es mi situación. Es que
he completado la cara superior, pero al final el número de algoritmos que he hecho ha sido un número impar. Entonces tengo un problema aquí, porque veis que aquí se ha roto, bueno, no está bien aquí, ¿vale? Entonces os voy a explicar qué hay que hacer en este caso particular, en fin de resolución. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es un poco pesado, pero es lo que hay. Hay que fijarse en la parte superior en una pieza. Por ejemplo, yo suelo elegir esta, la primera, la pequeña roja y amarilla. Pero da igual, puede ser otra. Y lo que hay que hacer es que hay que usar el algoritmo que hemos visto y permutar esta pieza con esta, ¿vale? Luego con esta, luego con esta. Entonces vamos a ejecutar 11 veces el algoritmo. Y como antes teníamos un número impar, impar más impar hace un total par. Y significa que aquí volveremos bien. ¿Vale? Entonces, para hacer el resumen, hay que ir haciendo el algoritmo 11 veces con esta pieza, ¿vale? Entonces, la intercambiamos con esta, entonces se pone aquí, luego con esta, luego con esta. Entonces, se va a desplazar en toda la superficie de la cara hasta volver aquí bien, y ya veréis que aquí también todo volverá a lo normal. ¿Vale? No lo voy a enseñar porque es un poco tarda bastante para hacer estas 11 ocurrencias de algoritmo, pero ya veréis que es el método para volver bien aquí y al mismo tiempo en la cara inferior. ¿Vale? Otro caso que puede ocurrir. Ya habéis completado la cara superior y la inferior también, pero la fila del medio no está bien. Entonces, en este caso hay que hacer lo siguiente. Entonces, el eje está aquí, ¿vale? Entonces, hacemos lo siguiente. Aquí volteamos de esta forma, ¿vale? De 180 grados. Y volvemos a hacer lo mismo. 180 grados. Y esto. Y solo hay que girar aquí para tenerlo resuelto. Vale, pues espero que este tutorial puede servir. Tiene la ventaja de no implicar saber resolver el square one. Por otro lado, es verdad que la parte para completar la cara superior puede tardar un poco, porque siempre hay que hacer el algoritmo para venir a colocar bien, ir a buscar las piezas y desplazar hasta su sitio. Puede ser un poco pesado, pero por lo menos hay solo 2 algoritmos que hay que saber, y tampoco lo veo muy complicado para resolver. Vale, pues bueno, os veo para un próximo video, tal vez en castellano, un tutorial de otro cubo, a ver si me animo. Y bueno, espero que este video puede servir. Pues hasta luego.